Una coincidencia es definida como una serie de eventos que suceden 2 o más veces seguidas, o que los entes involucrados resultan estrechamente familiarizados con ideas continuas en un lapso de tiempo no previsto. En nuestra vida cotidiana vivimos coincidencias casi todos los días. Algunas inexplicables. ¿Pero habías escuchado alguna vez sobre las coincidencias históricas? Personajes importantes que guardan una estrecha relación, batallas que coinciden por nexos peculiares, hasta asesinatos que guardan relación íntima a través de los largos años. ¿Pero cómo pudo ser posible tanta casualidad? ¿Hay algo detrás de las casualidades, y más concretamente de las casualidades históricas? Los más conspiranoicos pensarán que no puede ser por puro azar y nada más. Algunos de estos eventos que les mostraremos a continuación, fueron importantes eventos históricos. Se trata de coincidencias prácticamente imposibles de creer. John Lennon y Mark Chapman. En 1980, Mark Chapman asesinó a John Lennon. Varios años después se hizo una película sobre la vida del artista y se contrató a un actor para hacer el papel de John. Pero lo raro fue que el actor contratado se llamaba igual que el asesino, Mark Chapman. Los productores se dieron cuenta de esta fatal coincidencia y contrataron a otro. Pero años más tarde, Chapman, el actor, consiguió varios premios gracias a otro trabajo en el que interpretó al fallecido John Lennon. El curioso caso del número 21. Cuando todavía era un niño, un astrólogo le advirtió al rey Luis XVI de Francia, que se mantuviera siempre al tanto de los días 21 de cada mes. El hombre siguió este consejo en la medida de sus posibilidades, pero el destino terminó alcanzándolo. El 21 de junio de 1791 fue a prisión cuando intentaba huir de la Revolución Francesa. El día 21 de septiembre de 1792, Francia terminó aboliendo la monarquía. Mucho más lamentable para el rey fue su ejecución el día 21 de enero de 1793. Un mensaje intrigante. Durante buena parte de la Guerra Fría, la Unión Soviética utilizó monedas huecas para pasar mensajes. De forma totalmente inesperada, una de estas monedas fue a parar a manos de un niño en los Estados Unidos, quien luego descubrió un mensaje criptografiado en el interior de la moneda. Luego, en 1953, el niño entregó la moneda a las autoridades. El código se mantuvo sin ser descifrado hasta que en 1957, un espía ruso que se mantenía como infiltrado desde hacía 5 años, se entregó a las autoridades y recibió como tarea descifrar el código. Aquí vino este descubrimiento. Era un mensaje de bienvenida para el propio espía. La mujer contra el mar. Violet Jessop era una azafata de transatlántico que sobrevivió a 3 catástrofes en varios de los transatlánticos, incluyendo el hundimiento del Titanic. Los 3 barcos fueron los barcos más grandes y lujosos de principios del siglo XX, pero casualmente, experimentaron accidentes horribles en sus carreras. Esta mujer era una emigrante irlandesa que trabajó como azafata de la línea Royal Mail en el Orinoco. El 14 de junio de 1911, Jessop estaba en el RMS Olympic, cuando el barco chocó contra otro crucero. En el momento del accidente, el Olímpico era el barco civil más grande del mundo. El 10 de abril de 1912, Violet subió al Titanic en el viaje inaugural del barco. 4 días más tarde, el barco chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte, como todos sabemos. Durante el hundimiento, Violet tradujo a las personas que no sabían inglés, para coordinar la evacuación. Ella fue capaz de subir al bote salvavidas número 16. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Jessop trabajaba como azafata para la Cruz Roja Británica. El 21 de noviembre de 1916, ella estaba a bordo del HMHS Britannic cuando el buque chocó contra una mina y se hundió en el mar Egeo. El Britannic fue el barco más grande que se perdió durante la Primera Guerra Mundial, y 30 personas murieron en la tragedia. A medida que el barco se hundía, Jessop se vio obligada a saltar de su bote y se tiró al agua. Se golpeó la cabeza, pero fue capaz de salir a la superficie y ser rescatada. Hijo, ponte el cinto.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, un hombre estadounidense tomaba un pequeño descanso en el USS Astoria. Cuando despertó vio que la embarcación se estaba hundiendo. El sujeto se salvó gracias a un cinturón salvavidas. El barco que lo rescató también se hundió, y se salvó gracias al mismo cinturón. Esto sucedió en Guadalcanal, pero el cinturón provenía de los Estados Unidos. Al retornar a su hogar descubrió atónito que el cinturón había sido confeccionado en la fábrica donde laboraba su madre, y que ella misma lo había inspeccionado y aprobado. El náufrago Hugh Williams. Un barco en el estrecho de Menai se hundió el 15 de diciembre de 1664, en la costa norte de Gales. Todos los pasajeros murieron, excepto un hombre llamado Hugh Williams. Más de un siglo después, el 5 de diciembre de 1785, sucedió otro naufragio en el que perdieron la vida 60 de los 61 pasajeros que iban a bordo. El hombre que sobrevivió llevaba por nombre Hugh Williams. Varios años después, el 5 de agosto de 1860, un tercer barco naufragó, causando la muerte de 25 personas. Solo una quedó con vida. Hugh Williams. El 10 de julio de 1940, un barco británico fue destruido por una mina alemana. Solo 2 hombres sobrevivieron, un hombre y su sobrino, ambos se llamaban Hugh Williams. Las coincidencias en los nombres de los sobrevivientes en los 4 naufragios han creado historias como que es el mismo sujeto que ha viajado por el tiempo, o que llevar este nombre atrae mala suerte a todas las personas que lo rodean. El Titán y el Titanic. El escritor Morgan Robertson escribió una novela corta en 1898 llamada El naufragio del Titán. En la novela, un transatlántico llamado Titán choca contra un iceberg y se hunde. Ambos barcos, el de ficción y el real, se hundieron después de chocar con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Y en ambos casos, no hubo suficientes botes salvavidas para los pasajeros. Aunque esta novela fue escrita 14 años antes, resulta inexplicable el enorme parecido que tienen los hechos narrados en la novela, la cual cuenta la misma historia de cómo se hunde el lujoso barco. Datos como el mes que sucedió el hundimiento, el número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje y la magnitud de la embarcación, e incluso la velocidad del impacto con el iceberg, se pueden considerar prácticamente iguales a los que se cuentan en la novela. Las Torres Gemelas. El atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York está lleno de coincidencias relacionadas con el número 11. Tanto New York City, Afganistán, George Bush, y Ramsin Yousef, el terrorista que amenazó con destruir las Torres Gemelas en 1993, son nombres que tienen 11 letras. New York es el estado número 11 de los Estados Unidos. El primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas fue el vuelo número 11, el cual llevaba 92 pasajeros. El vuelo 77 que también se impactó en una de las torres transportaba 65 pasajeros. El 11 de septiembre de 2001, es el día 254 del calendario, el cual al sumar sus cifras dan como resultado 11. Los ataques sucedidos en Madrid, en represalia por ser parte de los países aliados con Estados Unidos, sucedieron 911 días después de los atentados en Nueva York, un 3 de marzo de 2004. La suma de estas cifras también dan como resultado 11. Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Existen ciertos paralelismos en la vida de estos personajes que son más que curiosos. Las casualidades son tan increíbles que más de uno no duda al decir que el presidente Kennedy era el mismísimo Lincoln reencarnado. Aunque viendo el trágico final del segundo, parece ser que la segunda oportunidad no le sirvió de mucho. Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846, y Kennedy en 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860, y Kennedy en 1960. Los apellidos por los que los dos eran conocidos tienen 7 letras. Los dos se caracterizaban por su defensa de los derechos civiles. Las mujeres de ambos perdieron hijos durante su estancia en la Casa Blanca. Ambos medían 1,83, y Kennedy murió sobre un auto de la marca Ford Lincoln. A los dos los mataron un viernes, y a los dos de un disparo en la cabeza. La secretaria de Lincoln se apellidaba Kennedy. Ella le advirtió que no fuera al teatro donde iba a ser asesinado.
La secretaria de Kennedy, apellidada Lincoln, le intentó disuadir de ir a Dallas, donde iba a encontrar su trágico final. Los asesinos de ambos eran del sur. Sus sucesores en la presidencia en los dos casos se apellidaban Johnson. El asesino de Lincoln había nacido en 1839, y el que mató a Kennedy, en 1939. El asesino de Lincoln disparó en un teatro y fue apresado en un almacén, mientras que el que asesinó a Kennedy lo hizo desde un almacén y fue atrapado en un teatro. Los dos fueron asesinados antes del juicio. Días antes de la muerte del presidente Lincoln, su hijo sufrió un altercado con un tren en el que estuvo a punto de perder la vida, si no llega a ser por un hombre quien resultó ser el hermano del que mataría al presidente.